Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Y bueno, hoy estoy acá para hablar sobre la violencia, porque bueno, es una de las programaciones colectivas más fuertes que tenemos. Entonces me parece muy importante abordar este tema, ya que muchos tenemos o hemos tenido esta programación y, y esto se va como se va notando en diferentes niveles, ¿sí? O sea, la violencia se puede expresar de muchas maneras. La que usualmente se conoce es la de literalmente agredir físicamente a alguien, pero bueno, uno puede herir psicológicamente, puede herir con palabras, puede mostrarse violento con manipulación, ¿sí? La manipulación es algo que todos hemos hecho en alguna fase, pero no nos damos cuenta, ¿sí? La manipulación llega a niveles muy, 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 muy sutiles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estar preguntando constantemente a la pareja de uno, ¿me querés? O algo así, para que el otro nos dé energía y nos reconfirme una y otra vez que nos ama, es una forma de manipulación. ¿Sí? Esto lo cuento para que se vea cómo se puede expresar en niveles muy sutiles la manipulación. O sea, cada vez que yo estoy haciendo algo, ¿sí? La manipulación es básicamente hacer algo para que los otros se accionen, ¿sí? De cierta forma, de la forma en la que yo deseo. Y en la manipulación siempre hay deseo egoísta detrás. Por eso es muy importante que limpiemos todos los niveles y lo vayamos detectando, porque, claro, uno puede pasar, o sea, obviamente los que hemos tenido una programación violenta, podemos pasar de 10, pero hay que luego ir en los niveles más bajos, en el nivel 2, 3, por poner un número, ¿no? Pero no existe esta nivelación en absoluto. Pero bueno, hay que ir después chequeando todos los tipos de manipulación, porque eso es algo que hace que toda la humanidad ha efectuado de algún modo. Eh, los niños, por ejemplo, la tienen de forma innata muchas veces, pero bueno, porque lo usan como un modo de supervivencia, ¿sí? Ya viene en su programación. Pero eventualmente ya no van a encarnar niños que necesiten manipular para la supervivencia, ¿sí? Porque esa mente va a empezar a disolverse cada vez más en futuras generaciones. Pero bueno, la violencia entonces es, ya les digo, es una conducta muy agresiva, ¿sí? Por lo general no, siempre mal canalizada. Si es violento, está mal canalizado. Eh, de nuestra agresividad, ¿sí? Y ojo, porque en astrología el impulso de agresividad está representado por Marte, ¿sí? Que es un planeta personal y masculino, que significa que esa misma energía puede ser la que me impulse a mí para activar mi parte masculina e ir por las cosas que deseo y tomar acción por lo que yo deseo. O sea que en realidad no es una energía que sea negativa netamente. Lo que pasa es que se transforma en violencia cuando está mal canalizada. Por eso la violencia siempre es energía de agresividad absolutamente mal canalizada, porque uno puede ir con mucha fuerza y con mucho motor en búsqueda de algo o accionando por algo y no necesariamente agredir a nadie, ¿sí? Entonces es muy importante que aprendamos a canalizar esta energía para poder desprogramar. Pero bueno, como muchas otras veces voy a poner un ejemplo de mi propia historia. Le he pedido permiso a mi mamá, a mi madre, para que me deje también contar la de ella. Porque, bueno, mi madre ha sido una persona muy violenta. O sea, en mi infancia yo experimenté violencia física y de todo tipo, ¿no? También verbal. Entonces, naturalmente, luego tuve que
batallar, tener que trascender también esa programación. Pero bueno, la realidad es que mi madre, voy a contar un poco su historia. Bueno, ya les conté en algún otro video, pero bueno, fue una persona que, una niña en realidad que trabajó desde los, yo dije 7 años, pero creo que más chica también. Se vino a Buenos Aires cuando era una niña, pero bueno, fue abandonada por su madre y simbólicamente también por su padre, porque él también abusó de ella y recibió otros abusos también en su infancia. Luego, a los 14, 15 años la echaron de su casa, o sea, fue como, tuvo una historia bien fuerte, por lo cual es natural que en ella se haya como rejuntado muchísimo rencor con la vida y con las cosas, ¿no? Y que por más que esto, obviamente lo que estoy hablando ahora solamente aplica para madres que pueden sentir empatía, ¿sí? No hablo de madres narcisistas, porque el camino con los narcisistas o los psicópatas, como siempre lo digo por las dudas, siempre va a ser el contacto cero, por más que sea la madre de uno, sea la madre, el hijo, lo que sea. Siempre el camino es el contacto cero. Esto solo aplica, o sea, esta sanación funcionó porque mi madre tiene empatía, ¿sí? Si no, no hubiese podido accionar nunca esto. No hay posibilidad de cambio, ¿sí? Para este tipo de personalidades. Bueno. Entonces, bueno, naturalmente ella, ya con tanto daño, ¿no? Naturalmente que tenía un montón de energía no mal canalizada, que luego obviamente proyectó sobre mí, porque nadie puede darle a otra persona lo que no se da a sí mismo. Por lo cual, ese vínculo fue construyendo, o sea, entre la falta de sanos límites que tampoco se podía poner a ella misma, ¿no? O sea, la falta de sanos límites, y luego ante esa frustración, el maltrato, bueno, fue un combo, un combo importante para que yo después en la adolescencia sea una persona completamente, ya les digo, o sea, creo que un adolescente que busca sanos límites, en realidad está pidiendo amor. Los niños toman los sanos límites como amor y no al revés. Y esto también lo he comprobado porque alguna vez he cuidado niños y tuve una experiencia con una chiquita que me la acuerdo muy bien porque era de las primeras veces que la empezaba a cuidar y bueno, yo ya tenía todo esto laburado en mí, por lo cual, no sé, no me acuerdo bien la escena, pero creo que quería unas galletas de chocolate, una cosa así, y nada, y no había querido comer la comida. Bueno, una cuestión así. Entonces le dije que no, y se puso a gritar y a hacer un berrinche, y yo solo le dije que no, y no me inmuté, no me enojé, no nada, o sea, solo le dije que no. Y bueno, y lloró, y lloró, y lloró, hasta que en un momento se calmó, y me vino a dar un abrazo, o sea, como que ahí buscó la contención, obviamente yo se la di. Y después de eso, como que el vínculo fue mágico, o sea, y sus maestras relataban el aprecio que me tenía, pero yo creo que fue esa escena la que determinó eso, ¿no? Porque lo que estaba buscando desesperadamente eran sanos límites, simplemente. Entonces cuando nosotros le damos sanos límites a los niños, le estamos dando amor. Pero bueno, ya hablé de los límites en otro video. Pero bueno, es parte de esto, de esta conducta, ¿no? De esto de desprogramar también la violencia. Porque la violencia, como un montón de otras cosas, es una conducta adictiva, ¿sí? Las adicciones no se resumen a sustancias. En absoluto. Podemos ser adictos a personas, adictos a comportamiento, o sea, todas nuestras programaciones son hábitos, esto también lo expliqué antes. Entonces, la conducta violenta es una adicción, ¿sí? Es algo que nos es difícil cortar, por eso la sostenemos. Bueno, la cuestión es que esta programación violenta, o sea, ya les digo, o sea, desde palabras a
a violencia física, ¿sí? No era constante y no fue, ¿cómo puedo decirlo? No justificando a mi madre en absoluto, pero no, nunca en niveles, no sé, muy fuertes, me refiero, no sé, a terminar en un hospital o algo así, ¿no? No en esos niveles, pero no hace falta igual llegar hasta ahí para que para el niño ya signifique un daño, ¿sí? Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchos adultos que han tomado esa educación como algo normal, ¿no? Como que hay ciertas generaciones que les parece algo normalizado, y no lo es, en absoluto. Bueno, lo que quería explicar es que esa programación me empezó a generar, bueno, odio con ella, o sea, mucho enojo con ella, y como no podía, ante la frustración de nunca poder encontrar un punto de acuerdo, porque mi madre no sabía cómo lidiar conmigo, porque no sabía cómo lidiar con ella, y la única vía que encontraba era siempre la violencia, porque la frustración era todo lo que llegaba a su vida en aquel momento. Incluso en mis momentos más álgidos, yo nunca recibía contención, yo recibía eso, agresividad a cambio, ¿no? En los momentos en los que yo más perdida estaba, en vez de recibir soporte, lo que recibía era violencia. Entonces, esta pulsión de autodestrucción de la que les conté en aquel video, emergió de este lugar. Porque yo, si bien en la adolescencia tuve un periodo que era una persona así agresiva, que alguna vez, no sé, me agarré con alguna compañera de colegio, no era algo que yo expresara hacia afuera, ¿sí? Lo que sucedió es que toda esa ira, toda esa tristeza, que ya les dije que son las dos caras de la misma moneda, la canalicé hacia mí misma. O sea, toda esa ira y todo ese enojo, lo que hice fue como redirigirlo hacia mí misma. Entonces tuve una época en la que me autoinfligía daño, o sea, hay personas que se cortan. Bueno, no me duró mucho tiempo, afortunadamente, por eso les dije en algún video que viví muchas cosas, pero como por periodos muy cortos, como que las iba experimentando y las iba trascendiendo sola. Esta también es una realidad. Las iba trascendiendo sola como podía, informándome. Agradezco que haya internet, que haber vivido en la época del internet, porque fue algo que a mí me ayudó un montón. Encontrar información y entender mis procesos a través de lo que leía. Entonces, bueno, la cuestión es que ese periodo en el que, no, por suerte tampoco, afortunadamente digo, no me autoinfligí daños muy groseros, no tengo heridas de esa época ni nada, pero bueno, lo hice un tiempo, lo practiqué un tiempo porque no sabía cómo canalizar todo eso que sentía. Y bueno, y después derivó en todo lo demás, en tener una pareja violenta, en el odio hacia mí misma, ¿no? Como en el sentir eso, ser violenta conmigo misma, ¿no? En un trato interno. O sea, no hay nadie que se haya tratado peor que yo misma a mí misma, ¿no? Que yo conmigo misma. Entonces, la programación de violencia realmente es bien dañina, ¿no? ¿Y cómo la fui superando? Bueno, primero empezó con una sanación con mi madre. La empecé a sanar ahí. Porque, bueno, yo hice este acto, que es algo que recomiendo mucho, ya les digo, si no es una madre narcisista, se la pueden entregar la carta, pero si es una madre narcisista, no se gasten en perder tiempo, si es una madre o un padre, ¿no? Pero bueno, un acto muy sanador es el de escribir una carta pidiendo perdón y agradeciendo, ¿sí? Porque cuando nosotros somos adultos, más allá de todas estas programaciones, ya no podemos seguir culpando a los padres por las cosas que hicieron, ¿sí?
cuando somos adultos, la única que nos queda para sanar es responsabilizarnos de nuestras heridas. Por eso les hablé de la responsabilidad muchas veces. Entonces, bueno, uno de los primeros actos fue escribirle esta carta a mi madre. Porque yo la verdad es que no la trataba bien tampoco. O sea, esa ira estaba como permanentemente en mí. Porque no no había podido desprogramar todo eso y no comprendía por qué mi madre actuaba de ese modo tampoco. Entonces, bueno, cuando le escribí esa carta fue mágico, porque ahí ella me confiesa por primera vez, a sus 50 y pico de años, que todos sus abusos, el tema de los abusos. Bueno, que uno había sido por parte de mi abuelo también, a quien conocí y quien conmigo fue un buen abuelo, digamos, pero bueno, era una persona era agresiva también, y se notaba que también había transitado mucho trauma. Bueno, pero bueno, digo que a mí nunca, jamás, nada, ¿no? Como me ha tratado... me ha tratado hasta bien, eso quiero decir. Bueno, y a partir de ahí empezó la gran sanación, porque al entender la historia de ella, empecé a dejar de juzgar sus actitudes. Y esa sanación que empezó a suceder en mí, tan necesaria, produjo la sanación también en ella. Hasta que obviamente llegó una instancia en que no necesitamos de esos niveles de violencia, ¿sí? Ni ya sean las discusiones, ni ya sea que no es que dejan de pasar en absoluto, pero no tenemos que llegar a unos niveles de palabras hirientes, ¿sí? O de actitudes hirientes. Estar en desacuerdo no es algo malo, sino que siempre es una oportunidad de evolucionar y de aprender más cosas. Pero bueno, el tema es que podamos abordar esas discusiones como adultos, ¿no? Si bien mi madre, bueno, tiene todavía todo su proceso, yo también, o sea, digo que quizás no estemos en mismas instancias, esa sanación que yo empecé a ejecutar la ha servido a ella también. Pero les quería decir que es una programación adictiva y que uno la tiene que ir combatiendo, entre comillas, creando hábitos y tratando de respirar. Ya les digo, o sea, a mí nunca, no me pasaba tanto de esto de ser violenta hacia afuera, violenta con las personas. Si bien podía sentir muchas veces, obviamente, la ira, siempre era algo que me tragaba. Y eso también es energía mal canalizada, porque la expresión de límite, la expresión de decir basta, es algo muy sano. O sea, uno no tiene por qué tragarse todo, en absoluto. De hecho, me pasó hace pocos días con un hermano, ¿no? Que estaba, no sé, quería que hable de ciertas temáticas, ¿no? Y usaba actitudes muy manipulatorias. Yo directamente bloqueo a esas personas, primero porque, bueno, no se puede manipular a una persona que está sana. O sea, esas cosas, esas dinámicas ya no entran cuando uno abordó su sanación. Pero bueno, son formas de violencia y yo no las voy a admitir en mi vida, ¿sí? Así como yo no ejecuto ese tipo de manipulación con las personas, no me gusta que las ejecuten conmigo, ¿sí? Entonces, muy importante esto, ¿no? Porque ya les digo, la violencia puede expresarse de muchísimas formas, incluso en niveles manipulatorios. Y la manipulación es algo muy aceptado en esta sociedad, ¿sí? Son formas en las que nos han educado directamente. Y ni hablar, bueno, de la violencia física o de decir palabras hirientes, ¿sí? Como
como decirle, no, no ves que sos tonto a un niño, cosas así, eso también deja marcas. Pero bueno, muchos de nuestros padres no han tenido los recursos para educar de otro modo, para criar de otro modo, entonces la responsabilidad de modificar estas programaciones recae en nosotros solamente. Y ya les digo, yo comprobé empíricamente, no tengo hijos, pero comprobé empíricamente que la sanación sucede hacia atrás también. O sea, es hacia atrás, es hacia adelante. Pero efectivamente hacia atrás lo vi operar. Entonces, bueno, la realidad es que si somos personas violentas o hemos crecido con padres violentos, naturalmente vamos a tener esta programación y es muy necesario ponerla, equilibrar esta energía. Así que ya les digo, es la misma energía que nos empuja a ir a buscar cosas, que nos empuja a tomar acción por lo que deseamos, con la que también podemos pararnos, autoafirmarnos, esa es la palabra, autoafirmación, ¿sí? Para no permitir ciertas cosas, porque uno tampoco es que no hace falta ser violento para autoafirmarse, ¿sí? Entonces, hay actitudes que otros pueden ejecutar con nosotros y que no tenemos por qué tolerarlas en absoluto, pero no hace falta ser violento igual, ¿sí? O sea, se baja una persiana, uno se puede autoafirmar, ya les digo, energéticamente. No es necesario hacer una devolución agresiva, porque ahí estaríamos vibrando en la programación. Pero esta energía es necesaria. Lo que pasa es que lo importante es canalizarla bien. Y cuando tuvimos una crianza de este tipo, bueno, no tenemos idea de cómo hacerlo, o sea, necesitamos herramientas para eso. Yo le digo, mis herramientas fueron los libros, fueron leer, encontrar información en internet, mis herramientas fueron esas, ¿sí? Y bueno, y a la larga entender las formas en las que yo misma tengo que contenerme, ¿sí? Para cuando tengo ese tipo de emociones, ¿no? Y que en realidad solo me están indicando, ¿sí? Tanto el enojo como la tristeza, o sea, lo que tengo que sanar. Muchas veces la ira, o sea, estar irritable, por ejemplo, es una señal de que estamos soportando cosas que no queremos soportar. Me ha pasado con exparejas, ¿sí? No de llegar a un punto de violencia, pero sí de estar irritable. Y eso me sucedía porque ya no eran vínculos con los que me podía seguir acompañando evolutivamente. Entonces ahí la irritabilidad nos expresa como lo que ya nos ha agotado, ¿sí? Algo que ya no queremos seguir viviendo. Entonces en realidad no es la emoción lo que está mal, sino que la emoción siempre nos viene a avisar. Simplemente que a dónde nos tenemos que redirigir o que hay que modificar. ¿Sí? No siempre es que me tengo que ir del vínculo, sino que hay ciertas modificaciones o actitudes que hay que realizar. Pero bueno, los vínculos siempre pueden funcionar si las dos partes están en absoluto compromiso y madurez emocional y espiritual, ¿no? Si están en esta madurez, si no, ya les digo, no va a funcionar. Y la realidad es que hay muchísimas personas que no están en ese estado. La madurez no tiene nada que ver con la edad, sino con desarrollar inteligencia emocional, intelectual, bueno, de todo tipo, ¿sí? Al poder alinear todas estas cosas al amor, ¿no? Como siempre digo, poder alinear nuestros cuerpos multidimensionales, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, todo conectado al amor. Esa es la verdadera madurez. Pero bueno, ya les digo, venimos de una sociedad, de un sistema donde estas cosas no están expresadas y muchos padres pueden ser muchas veces violentos con sus hijos
ante la frustración de sostener vidas impuestas por este sistema que no les hacen felices. Y esa frustración naturalmente va a ser proyectada sobre los niños. Imposible no hacerlo. Aparte, los niños no aprenden de lo que uno les dice. Los niños aprenden de lo que uno hace constantemente las 24 horas. Aprenden del ejemplo, no de otra cosa. Así que bueno, lo más importante creo que para desprogramar la violencia es el perdón. Voy a dejar el video del perdón abajo. Ya sea que tuvimos padres narcisistas o no. A veces la violencia quizás no es directamente con nosotros, pero sí de, no sé, nuestro padre con nuestra madre o viceversa, porque también pasa. Entonces haber visto la violencia vincular entre ellos también puede hacer dos cosas, ¿no? A veces que ya les digo que nos polaricemos en un lado y ver la agresividad como algo tan negativo que entonces yo no expreso, no me autoafirmo con nada y me trago todo el tiempo la ira, ¿sí? Que ese ha sido mi caso, mayormente. En la adolescencia ya dije que tuve un periodo muy cortito de agresividad hacia afuera, pero no prevaleció eso. O sea, la realidad es que la terminé redirigiendo hacia mí misma. O proyectándola en una pareja. Pero puede pasar eso, o la otra cara es que sea una persona violenta también, naturalmente. Pero bueno, siempre y cuando tengamos la voluntad de cambiar, podemos cambiarlo todo, ¿sí? Ya les digo, es una programación del inconsciente colectivo. Y si la notamos y queremos cambiarla, ya estamos comenzando con el camino, ¿sí? Con el camino de la responsabilidad y de saber que tenemos que modificar eso adentro, ¿sí? Para no dejarlo impregnado en futuras generaciones también, sobre todo para los que ya tienen hijos. Yo naturalmente que hago esto, todo para el día que tenga descendencia también, o sea, claramente quiero criar niños en un nuevo sistema, ¿sí? Pero bueno, si logramos desprogramar esto, por más que ya hayan vivido parte de su vida, nuestros hijos pudieron haber vivido parte de su vida con esta programación también, la van a sanar naturalmente. Si nosotros la sanamos, ya les digo, sanan las generaciones anteriores y las que vienen. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en próximas ediciones.